Bienvenido. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Gracias por invitarme nuevamente para platicar Dejando Huella, esta sección que el día de hoy está dedicado a los meninos, ¿no? Hemos platicado muchas veces de los perros, nos enfocamos mucho en los perrunos, qué alimentos y darles, que no, el día de hoy en los gatos, ¿no? Porque muchas veces... con los gatos tenemos varios puntos, ¿no? Para empezar, que decimos que son libres, que salen y entran de exactamente, las casas. que pueden salir y entrar. Entonces, a veces lo que menos te preocupa es la comida. Sí. ¿Por qué? Pues porque pensamos que salen, en efecto, cazan su comida, se alimentan o alguien más les da de comer y ya regresan hasta cenaditos a nuestros hogares, ¿no? Demuestran ser muy independientes. Exacto, pero de verdad es muy importante cuidar su alimentación porque al igual que a nosotros hay alimentos que nos caen muy mal, en los perros, que lo hemos platicado aquí, que incluso hay alimentos muy inocentes para nosotros que para ellos son venenosos, también sucede con los gatos. Para comenzar, el primer alimento. Si pensamos en un gato y si pensamos en caricaturas, si pensamos en... Piolín. Vámonos a Silvestre y Piolín. ¿Qué comería un gato? Pues un pajarito. Un pajarito. ¿Un pajarito? O Ok. un pescado. O un pescado. Sí, un No. pescado. Vámonos Siempre a los otro. vemos como al lado de las peceras, muy curiosos, tratando de comerse. No, y en las caricaturas era así, se comían el pescado, Ajá, sacaban nada más el los esqueletito, El huesitos, esqueletito. Pues justamente que creo que es una idea que todos tenemos, un poco preconcebida por lo que vemos en la televisión. Sí, los gatos, felinos, cazadores, comen o pueden comer pescado, pero es muy peligroso. Para empezar, porque el pescado generalmente se lo daríamos crudo por esta idea de que se lo comen así enterito y Y sacan las sacan, espinas. Puede llegar a tener bacterias, puede llegar a tener algún bichito porque el pescado, la carne no está cocinada, ¿no? Y en el caso de las espinas, se les pueden, bueno, de los huesitos se les pueden atorar con mucha facilidad en vías digestivas, en la garganta, y de ahí tener una complicación que lo genere, que lo lleve al médico veterinario para operar una operación de emergencia. Oye, No Gus- es mentira que ellos puedan comer esto y no pase nada. Y por ejemplo, si nos quedamos sin comida para nuestro gatito y tenemos una lata de atún, ¿tampoco es recomendado? El atún se lo podemos dar como premio, porque ya viene procesado, está pensado para el consumo humano. ¿Cuál es el problema del atún enlatado? Que en exceso, si ya es lo único que comiera, le faltaría obviamente Otras cosas. otras Nutrientes, cosas, ¿verdad? nutrientes, otros Ok. nutrientes. Uno de ellos que necesitan para su alimentación es la taurina, ¿no? Que ya viene en los alimentos para gatos, ¿no? El atún por si no la tiene. Y dos, muchas veces puede tener exceso de mercurio, ¿no? Entonces, a ellos les puede afectar, ¿no? Entonces, solo como un premio, ¿no? O sea, no es que sea malo. Por alguna de emergencia. Alguna ¿no? emergencia. Sí, pero nada Ahí más. está. Los gatos son muy quisquillosos, por ejemplo, en esta parte, con el sabor. Entonces, son muy quisquillosos. Si no les gusta el alimento que tú les estás dando, no se lo van a comer. Sí, son un poco... son selectivos, les gusta lo gourmet. No les gusta que los toques, nada. Sí, son gourmet, son selectivos. Entonces, si no les gusta lo que le estás dando, no se lo van a comer. Pero si algo les fascina, lo van a estar buscando y pidiendo. Entonces, Muy bien. hay que tener cuidado con lo que nos piden, porque también muchas veces no es lo adecuado. Lo adecuado. Otro alimento que también puede ser dañino para ellos, y también lo ubicamos mucho con los gatos, que es un líquido que toman. Leche. Leche, la Ay. leche. Todos los Híjole. gatos decimos, toman leche. Y les encanta. Y les encanta la leche. Asumimos eso. Sí, en efecto, los gatos cuando eran bebés pues tomaban leche de sus mamás. Como Igual uno, que nosotros. ¿no? Igual que nosotros, ¿no? Pero hay muchas controversias al respecto, pero ahorita nos meteremos en eso. Pero vámonos a la parte de que es leche de vaca, no es la misma que la leche No es de gatuna, gato. no es de gato, ¿no? Y la leche de vaca tiene muchos azúcares y además también tiene muchos gatos son intolerantes a la lactosa. Ajá. Entonces les genera problemas digestivos. Esa ni siquiera como premio se la den. Nada. No, nada. Si en algún Aunque momento, les guste. aunque les guste, llegan a rescatar a un gato de la calle, un bebé, y tienen que darle leche, Sí, sí. se les puede comprar leche deslactosada o en emergencia, una leche que esté rebajada con agua, pero directa, nunca. No. Les cae Oye, pesadísima a los ¿y gatos. sí pueden ellos cazar y comer? Porque también estos lo escuchamos, ratones, aves, porque pues son Sí. cazadores. De hecho, sí, o sea, y los gatos que viven en las calles, pues es como sobreviven, hurgando en la basura, cazando aves, ratones. pobres. Obviamente el problema es que son animalitos, sobre todo ratas o ratones, que generan Contaminados. muchas enfermedades en la salud de los gatos. ¿Porque están envenenados también? También que llega a pasar y de ahí, bueno, se genera un problema mayor, ¿no? Entonces, definitivamente, aunque sean cazadores, no compremos alimento vivo para los gatos, o sea, pensando que los tenemos en casa, no aves, no ratas, no Exacto. ratones, aunque sean criados en cautiverio, por Ok, favor. muy bien. No, de verdad, siempre el alimento Oye, procesado pero ¿qué para los hacer gatos cuando es el mejor. gato se sale, Gus, y no tenemos control de lo que va a cazar o comer? Y llega...
llega. claro. ¿sí? Panzón, contento. Recuerden eso, bien importante. Siempre esterilizar a nuestros gatos y a nuestras gatitas. Ajá. Y 2, un gato que es de casa no debe de salir a la calle. Ah, no le debes dar Eso es permiso. bien importante, no debe de salir a la Él calle. es un gato decente. Son gatos que de no casa. sale de Gato su casa. bien. Así es, pensaríamos en esta parte, oye, es que, ¿No? que genera mucho conflicto, el gato va, Sí. viene. No, el gato se adapta perfectamente Sí. a la casa y no hay necesidad de que salga a recorrer el mundo. Sí tiene lo que necesita. Exactamente, ¿no? Dándole su alimento y Siendo teniéndolo bien, responsables, no hay problema. responsables. ¿Qué otra Ok. cosa? Otro punto muy importante que también lo hemos tocado en los perros, chocolate y café. Al igual que en los perros, la cafeína es muy mala para su salud y el chocolate tiene esta sustancia que se llama teobromina que genera problemas hepáticos y que genera problemas en los perros. En los humanos no genera ningún problema, en los perros y en los gatos sí. Entonces, por favor, eviten darle estas dos sustancias a sus perros. El siguiente punto, que también lo hemos comentado en los perros, el ajo y la cebolla, y también se traspola a la parte de los gatos. El ajo y la cebolla tiene también una enzima que destruye los glóbulos rojos en perros y en gatos y puede generarles Oye, y una les anemia. gusta, ¿eh? O Sí. sea, porque yo he visto perritos sacando de la basura pedacitos de cebolla. O sea, Les llama la sí atención les el olor. aroma. Claro. Exacto. A mí, ¿no? sopa de cebolla, les Ay, qué encanta. Bien rica. Les encanta la sopa de ¿No? cebolla con Entonces, ajo. es importante cuidar esta parte, no darles, Sí. si es que les vamos a dar algún alimento que preparemos en casa que no esté cocinado, por ejemplo, Claro, sazonado, todo ¿no? sazonado con ajo y con Sí. cebolla. Otra sustancia también, huevos crudos, por favor, ¿no? Algo que también hemos visto que les dan para el pelo y todo esto. Sí, Mentira, que por dicen, favor. revuelve la croqueta con un No, no, huevito no. crudo para que si tu gato es de los que son muy selectivos, entonces que le pongas el huevito, ¿no? No, un alimento, si le vas a dar huevo que esté cocido, porque Cocido. al igual que en los seres humanos, un huevo que no esté fresco Sí. puede tener salmonela y Ajá. puede generar problemas de salud en tus gatos. No. Ay, Gustavo, qué maravilla. Y Wow. bueno, la verdad es que tenemos que saber más y conocer más acerca de nuestros claro. animalitos, de los mininos. Y si usted, como nosotros, está encantado con este tema, no se puede perder hoy a las 20 horas a Gustavo Reyes en Clínica de Animales, porque hoy el caso de Kika. El caso de Kika. ¿Cuántos no hemos hablado de que la relación con los niños y con los perros es maravillosa y todo es miel sobre hojuelas? Sí, siempre y cuando estén bajo la supervisión de un adulto, ya que en este caso, por un descuido de los papás, pues el niño jugó muy brusco con Kika y ahora su vida se encuentra en peligro. Hoy pues vamos a ver cómo es el desenlace de esta historia, ya lo sabe, hoy a las 20 horas con Gustavo Reyes, no se lo pierda. Definitivamente, compañeros, para todos los que amamos a nuestros perritos, gatitos o pescaditos, un programa que tenemos que ver. Así es. Lo vamos a ver. Y qué bueno que hablemos de gatos. Ay, me encantan, pero yo no tengo gatos. No, yo la verdad prefiero a los perros. No, Sí. fíjate que yo sí tengo un gatijo en Venezuela y además confieso que colecciono figuras de gatos de todas las formas, todos los colores y la artesanía mexicana tiene muy buenas piezas. Sí. La verdad. Definitivamente.